los riesgos de la renta fija a largo plazo y, ¿por qué no?, los beneficios. Como muchos de vosotros sabéis, el bono español a 10 años ha superado claramente el 4%. El bono americano a 10 años también ha pasado, pero limpiamente, el 4,5% y estamos caminos del 5%. Y el 5% yo creo que es un tipo de interés que empieza a ser realmente interesante a largo tener este tipo de bonos. Aquí en este vídeo voy a intentar explicaros mis razonamientos, por qué creo que puede ser interesante o empezar a ser interesante y si merece la pena o no merece la pena. Nada más, os dejo con el vídeo y como siempre, espero que os guste. Bueno, a finales de este año hice un vídeo, finales de este año, a finales de mayo de este año hice un vídeo, bonos a largo plazo, si es el momento o no, en el que sobre todo llegaba a la conclusión de que no era el momento de entrar en renta fija. Y creo y creía que podía empezar a merecer la pena cuando tendríamos una rentabilidad en torno al 5%. Hasta ese 5%, pues nada, ¿no? Una de las cosas que más me sorprendió es que tuve bastantes críticas, ¿no? Es algo que bueno, cuando te llegan por 3 medios diferentes gente criticando, pues es algo que me sorprendió, ¿no? Pero bueno, con todo, era mi opinión, es una opinión personal y no hay que tenerlo muchas veces en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? Para que nos demos una cuenta, en ese momento, a finales, digamos, de mayo, el bono americano estaba cotizando al 3,8 y veías a muchos analistas que decían que era una buena o buenísima idea invertir en el gráfico, ¿no? ¿Por qué? El gráfico parecía que tenía buenas vibraciones, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que desde entonces, desde ese 3,80%, nos hemos ido al 4,62% y subiendo, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor problema que podemos tener, que ya estamos cada vez más cerca del 5% que os decía, que era el punto en el que yo creo que podía merecer la pena empezar a entrar, ¿no? ¿De dónde sacaba un poquito los datos? ¿No? Había varios informaciones que analizaba para ver si merecía la pena entrar en bonos, ¿no? Por un lado tenía un libro, Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel, en el que te hace un estudio un poquito de diferentes cosas, ¿no? De cuál ha sido la rentabilidad de las acciones en términos reales, del oro, cuál ha sido la inflación, el US dólar sería, digamos, la inflación, y también por otro lado tendríamos un estudio hecho por Harvard en el que nos decía un poquito cuál era la rentabilidad respecto a las acciones y los bonos utilizando un montón, digamos, de países, ¿no? Problema, pues que al final utilizaban tal cantidad de países y ha habido muchos países que han tenido tales espirales inflacionarias que yo creo que tampoco era tan significativo, ¿no? Pero bueno, sobre todo la parte yo creo que era importante es que en cualquier estudio que más o menos mirábamos siempre se hablaba de que los bonos a largo plazo o los T-notes, es decir, las letras del tesoro, siempre tenían una cierta rentabilidad por encima de la inflación, ¿no? Entonces tener esa inflación pues parecía que no era, digamos, plausible, ¿no? Uno de los gráficos que me pareció más interesante es este gráfico que os dejo, en el que se puede ver en una media de una década de media de 10 años, es decir, nos dice cuál ha sido la rentabilidad media, ¿no? Fijaros que toma datos desde el año 1870 hasta el 2010 y podemos ver cómo ha ido épocas en las que hemos tenido una rentabilidad de los bonos muy por encima de la inflación media y por otro lado hemos tenido unas épocas en las que nos encontrábamos que la rentabilidad estaba muy por debajo de la inflación. Es decir, algo que nos han dicho es que hoy por hoy la inflación estaba muy controlada, etcétera. Pues sí, hemos tenido épocas en las que estaba la inflación muy controlada, se daba muy poca rentabilidad por la parte de los bonos, pero fijaros cómo en un punto determinado pues nos encontramos que aumentaba, ¿no? Actualmente, ¿por dónde estábamos? Porque este dato está hasta el año 2010, podemos estar por aquí. Es decir, y posiblemente ahora estemos empezando a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo miraba de este gráfico? Pues fijaros, ¿no? A partir del 8% sobre la rentabilidad sobre el IPC es puntos en los que parece que ya no aumentaba mucho más, digamos, la renta fija. Y por otro lado, en términos negativos, como teníamos por debajo del 6%, solían ser unas rentabilidades muy malas, digamos, para la hora de verlo, ¿no? Entonces, de aquí sacaban los datos, cuando pensaba que podían llegar los tipos de interés, podían seguir subiendo y que podía merecer la pena, pues entrando por aquí, ¿no? Entre un 6 y un 8% a la hora de invertir digamos, en letras, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pensaba con todo esto, no? Pues que necesitamos un margen de seguridad sobre la inflación, ¿no? Fijaros que la histórica de Siegel, que es el 1,50, y toma por referencia a Estados Unidos, no toma por referencia a Unión Europea o nada más, es Estados Unidos, ¿no?
También hay que tener en cuenta que los bonos es la suma de muchos mercados de bonos y diferentes grados de inversión. Es decir, que no solo había que fijarse en el bono gubernamental, sino que habría que fijarse en el resto de bonos. Es decir, que nos podemos encontrarnos con algunos bonos que llegarían a darnos una media sobre 8% de inflación, otros que nos darían un 10 y otros que nos darían un 6%, ¿no? Entonces, esto de poder afinar tanto no es tan fácil, ¿no? Luego, por otro lado, que según la dinámica de la renta fija, pues se puede perder mucho a corto plazo, salvo que vayas a realmente largo plazo y te olvides, en cierta manera, de las variaciones, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver luego con un ejemplo, porque yo creo que ha venido un ejemplo muy bueno para ver cómo ha ido, digamos, variando todo esto, ¿no? Luego, creía que no era el momento todavía, bien, en el sentido de que creo que todavía tenía margen para poder subir, pero bueno, pienso y pensaba que el bono gubernamental al 6% era el punto, digamos, clave a la hora de entrar, pero claro, si el bono gubernamental nos da un 6%, la lógica es que tengamos empresas de calidad o de mucha calidad que nos están dando ese 8 o 9%, y realmente eso yo creo que sería bastante bueno. ¿Qué es lo que pienso? Que a partir del 5%, pues merece la pena empezar a invertir o merece la pena pasar de esos mercado monetario a esa parte, digamos, de renta fija. Daros cuenta que si miramos desde el punto de vista del bono de Estados Unidos, estamos ya en el 4,6, 4,7, es decir, que estamos realmente cerquita de que nos llegue ese bono a 10 años al 5%, ¿no? Y luego, por quinto, que las pérdidas pueden ser realmente fuertes y que el momento de cómo entrar o dejar de entrar sí que es importante desde la perspectiva de bonos a largo plazo. Diferente en el caso de los monetarios, que realmente nos jugamos muy poquito porque son oscilaciones realmente pequeñas o nos da mucho tiempo a la hora de ver, ¿no? Sinceramente, si mañana nos bajan los tipos de interés y resulta que el STER se nos va al 1%, pues realmente ese monetario nos va a dar el 1%. Podemos elegir o no, pero no vamos a encontrarnos con unas pérdidas brutales que nos rompan, ¿no? En el caso de renta fija, y lo veremos con el ejemplo, puede pasarnos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que, digamos, he hecho? He cogido un ejemplo de lo que ha pasado desde el día 11 de septiembre, fijaros, 11 de septiembre hasta el día 28 de septiembre, hoy, ¿no? Y he puesto, digamos, dos gráficos. Uno es el gráfico del bono americano a 30 años en rentabilidad. Fijaros cómo hace unos días cotizaba al 4,37% y ahora cotiza al 4,63%. Y por otro lado, pongo el mismo bono, pero desde el punto de vista de precio. Bien, ¿el precio qué es? El precio es al precio que vamos a poder comprar ese bono a 10 años, ¿no? Y como, si os dais cuenta, si os fijáis, tienen un gráfico totalmente inverso. Por un lado tienes la rentabilidad y al aumentar la rentabilidad, lo que hacen los bonos es que disminuye el precio. Y aquí se puede ver bastante bien con este ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que la rentabilidad se nos ha ido del 4,37 al 4,73%. Esto que parece muy poquito, que tan solo es un 0,36%, mucha gente dice, pa, es tan solo un 0,36%, si lo vemos en precio las cosas cambian mucho. Fijaros que a principios del mes o el día 11 de septiembre cotizaba a 95,30 y ahora cotiza a 89,31. ¿Qué significa esto? Que alguien que comprara este bono el día 11 de septiembre, a día de hoy, tiene una bonita pérdida del 6,28% en tan solo 17 días. Es decir, que cuando hablamos que la renta fija nos da una rentabilidad fija y parece que no tiene riesgo, ni mucho menos. Fijaros, como en un bono a largo plazo, a 30 años, de que se mueva tan solo un 0,36%, realmente nos ha afectado en la rentabilidad en un 6,28%, ¿no? También es cierto que si ahora de repente baja el bono del 4,63% al 4,37% de rentabilidad, a su vez el bono nos notaríamos que tendría una subida realmente brutal y conseguiríamos esa rentabilidad del 6,28% en tan solo 17 días, ¿no? Pero hay que pensar que cuando entramos en bonos a duraciones muy largas, pueden ser esos bonos, pero fijaros que si entramos en fondos de inversión de renta fija, en el fondo también tiene estos bonos, ¿no? Entonces esas oscilaciones se van a producir igual. Realmente tenemos una volatilidad bastante fuerte, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando entramos o dejamos de entrar, ¿no? Por eso, un poquito lo que os digo, ¿no? Mucho cuidado con comprar renta fija a muy largo plazo, porque realmente los movimientos son muy, muy violentos. Y a veces nos encontramos que estos movimientos pueden ser más violentos que incluso la bolsa. O sea, nos podemos encontrar que la bolsa, digamos, americana ha podido caer eso o incluso menos, ¿no? Es algo un poquito
curioso, ¿no? O absurdo que mucha gente no acaba de entender cuando se habla de renta fija, ¿no? Para que lo veamos con un ejemplo bastante claro, ¿no? ¿Qué he hecho también? Vamos a hacer el ejemplo con otro bono con una duración más corta. A ver qué es lo que ha pasado. No, vamos a coger el bono a 5 años y hacemos a cuánto estaba cotizando el 11 de septiembre, que estaba cotizando al 4,43, ahora cotiza al 4,61%. Desde el punto de vista de rentabilidad ha crecido un 0,28%. Bien, correcto, parecido, un poquito menos que el bono a 30 años, pero ¿qué es lo que ha cambiado? Que a principios de mes cotizaba 99,28 y ahora cotiza 98,20. Es decir, que en este periodo habríamos tenido tan solo una pérdida del 1,08% en tan solo estos 17 días. Está claro que es una pérdida más o menos interesante y duele, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que te metan un 1% que te metan en el de 30 años, pues te metan un 6,28% de pérdida, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, a mayor tiempo las oscilaciones son mayores. En cambio, en el momento en que vamos bajando la duración, estas oscilaciones son realmente, digamos, bajas, ¿no? Bien, ¿qué conclusiones personales un poquito te diría, ¿no? Yo creo que es la parte, yo creo que más interesante al final que sacamos del vídeo, ¿no? Primero, en mi cartera tipo, o sea, la cartera que intento más o menos ir trabajando, la parte de renta fija realmente baja. A pesar de que muchas veces hable de monetarios y lo guardo y me parecen realmente interesantes. Yo creo que es la primera manera para que la gente aprenda y entre a poder hacer otras inversiones. La renta fija es una parte realmente baja de mis inversiones. Es decir, que estamos hablando entre el 10 y el 15%. Este es mi rango en el que más o menos me muevo de una manera más o menos tranquila, ¿no? Ahora realmente estoy en monetarios. Es lo que antes os decía, no lo veo. Pero a partir del 5% en Estados Unidos, yo creo que empezaré a cambiar y a rotar mi cartera, en cierta manera, de monetarios a renta fija. Por supuesto, me va a quedar siempre con algo de monetarios. ¿Por qué? Porque al final, entre lo que antes os decía, entre 3 y 6 meses, al final siempre tienes que guardar, por si acaso tienes un imprevisto. Pero bueno, dejando eso, el resto pues puede merecer la pena empezar a pensar en algo de renta fija, ¿no? Entonces, igual a ese 5% de Estados Unidos entre alguna gran corporación americana, pues puede ser interesante, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Claro, ¿qué objetivo es la renta fija en mi caso? Yo creo que en mucha gente, ¿no? Pues la idea es que sobre todo reduzca la volatilidad. No es tanto que vaya a sacar una rentabilidad brutal, ni mucho menos, no, sino que sobre todo reduzca mi volatilidad. Quiero tener algo de rentabilidad y quiero reducir mi volatilidad, ¿no? A veces me planteo, ¿no? Si tener un 10-15% reduce volatilidad o no. Yo creo que un poquito sí que te lo hace, pero bueno, con todo suelo pensar en bonos, pues no pienso en bonos de 30 años y mi objetivo va a estar en estos bonos, entre 5 y 10 años, ¿no? Por debajo de 5 años, pues al final casi tienes monetarios y listo. Y yo creo que entre 5 y 10 años puede ser la idea, ¿no? No tanto entraría en bonos, sino que entraría, digamos, sobre todo en fondos de inversión, porque es la parte más, digamos, más interesante, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Pues que va llegando el momento de analizar fondos de inversión de renta fija, mirar comisiones, ver si merece la pena, etcétera. Y posiblemente en los próximos vídeos pues os pase o mire a ver algunos de los fondos de inversión que podría analizar que me parecen interesantes, ¿no? Que yo creo que lo dicho, es el momento, ¿no? También otro de los planteamientos que me hago, si es Estados Unidos o es en Europa, ¿no? Esta es la grandísima duda y bueno, creo que a USA no le queda mucho, a Estados Unidos no le queda tanto, ¿no? Yo creo que es lo que antes os decía, entre este 5 y un 6% es que empieza a ser atractivo. En Europa yo creo que soy más pesimista a largo plazo, entonces hoy por hoy posiblemente piense más en Estados Unidos que en Europa, pensando en este periodo de tiempo, de lo que antes os he dicho, de 5 o 10 años, que en el periodo tan amplio tampoco es que puedas cubrirte ni hacer demasiadas cosas, ¿no? Que es uno de los puntos que también, digamos, hay que tener en cuenta. Pero bueno, a lo largo de los próximos vídeos posiblemente hable de esto, ¿no? De lo que voy pensando, si es USA o Estados Unidos, o es el momento o no. Y bueno, y como siempre, vuestros comentarios también valen mucho para pensar qué es lo que, digamos, haría. Y bueno, nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero que hayas visto un poquito cuál es mi forma de pensar, de por qué yo creo que empieza a llegar el momento de invertir en renta fija, sobre todo en Estados Unidos. Agradecerte el like, el comentario, etcétera, porque ayuda muchísimo para que haya más gente que pueda ver este tipo de vídeos.
Y nada, no quiero despedirme sin recomendarte este canal de Telegram en el que pues, participamos bastante gente. Estamos actualmente ya más de 1.200 miembros en los que hablamos un poquito de todo, de monetario, renta fija, bolsa, un poco de todo, un poco todo Revolutum, y sobre todo lo interesante es que entre todos intentamos un poquito ayudarnos y aprender, ¿no? Que al final de eso se trata. Nada más, te dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.